Vamos a hablar un poco de tetralogía de Fallot, una cardiopatía bastante frecuente de la que tenemos nosotros. Y yo lo titulé Un desafío para toda la vida teniendo en cuenta el artículo que estuve escribiendo. Como aspecto histórico, lo que ya veníamos leyendo, hacia el 1600 la primera descripción por Nicolás Steno, en el 1700 Sandiford refiere otro caso, pero fue en 1888 cuando el Etienne Louis Arthur Fallot publicó la contribución a la anatomía y vio estas cuatro características típicas que tiene el Fallot, ¿verdad? Que es el cabalgamiento de la aorta, la ceibes subaórtica grande, los diferentes grados de obstrucción o estenosis pulmonar y secundariamente la hipertrofia del ventrículo derecho. Posteriormente, como historia, Blakelock y Taussig en 1944, la primera intervención quirúrgica, la cual consistió en una paliativa, era una anastomosis en ese momento de la subclavia a la pulmonar, porque eran los baby blue que no recibían flujo pulmonar. En el 48 Sherlock y Brock publican una apertura quirúrgica, una valvulotomía de la válvula pulmonar y tracto de salida del derecho o infundibulotomía, y 10 años después la primera cirugía de una cardiopatía congénita compleja reparada exitosamente ya con circulación extracorpórea. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el lactante, secundaria a la transposición de los grandes vasos diagnosticada en neo. O sea, es la más frecuente, no hay duda, solo que si uno toma el neo, lo más frecuente cianótico en neo es la traspo. Y la tetralogía de Fallot es la cardiopatía cianótica más frecuente. La incidencia es 0,2 a 0,4 por cada 1000 nacidos vivos. Se asocia mucho a síndrome de Catch 22, 15 o 20%. Hay asociación a síndrome de Down. ¿Y qué pasa si no hacemos o no detectamos sin tratamiento su historia natural? La sobrevida se dice que al año el 66% sobreviven, depende de cuál es su anatomía y depende del grado de obstrucción, estenosis y su crisis. A los 3 años el 50% y a los 10 años un 25%, o sea que tranquilamente podemos encontrar sobrevivientes naturales a Fallot sin operarse. Comprenden clásicamente cuatro defectos. Un defecto septal ventricular, que es una CIB subaórtica generalmente y grande, que de iguales presiones. Obstrucción muscular al tracto de salida del ventrículo derecho a diferentes niveles, a pesar de que nosotros sabemos que la mayoría de las veces es infundibular, subvalvular, pero puede estar en la válvula o supra o acompañada de las tres. La conexión biventricular con la aorta, que es la aorta cabalgando el septum, porque embriológicamente hay un desplazamiento anterior del complejo septal aortopulmonar. Y secundariamente la hipertrofia del ventrículo derecho. La alteración embriológica es que en el desarrollo del septo conal lo que hay es una posición anormal, esa septación que debería darse helicoidal y debería caer justamente en el septum para completar el septum membranoso y dividir el tracto de salida derecho del izquierdo y conectar el derecho con la pulmonar y el izquierdo con la aorta en formas iguales, la pulmonar anterior y la aorta posterior, lo que hace es un desplazamiento anterior de ese septum conal hacia adelante, dejando a la aorta un poco más grande, cabalgando el septum con una CIB subaórtica, y cuanto más anterior se septe, mayor va a ser la obstrucción de la salida del tracto de salida del ventrículo derecho. O sea, consecuencia de un desplazamiento parcial hacia adelante del complejo aortopulmonar. En sus diferentes gravedades, ¿verdad? Que puede ir desde un Fallot típico, un Fallot rosado cuando casi no hay obstrucción, hasta una atresia pulmonar o directamente un tronco aortopulmonar. Ahí lo que quería poner en ese slide que justamente saqué una captura de pantalla era para mostrarle cómo uno podía marcar para decir cuánto cabalga la aorta y diferenciarnos de esto. Es una CIB, es un 25% el cabalgamiento, un 50 o mayor al 50% para hablar más que nada del tema de su diferencia con la doble salida del ventrículo derecho, que tiene que ver más que nada con esto de que cabalga más del 50% y hay o no hay continuidad mitroaórtica.
Cuando hay una discontinuidad mitroaórtica, hablamos de doble salida del ventrículo derecho. Y cuando hay continuidad mitroaórtica y podemos evaluar y ver la rotación de la crista, hablamos de tetralogía de Fallot, conceptualmente, pero también importante. En la fisiopatología va a depender más que nada de la obstrucción pulmonar, que es lo que define todo en el Fallot. Las consecuencias hemodinámicas va a depender de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, del tamaño obviamente de la CIB, pero generalmente es grande con iguales presiones, y de los flujos pulmonares y sistémicos, que van a depender de las resistencias pulmonares sistémicas, los cortocircuitos, las presiones. Básicamente lo que va a haber es, como hay una obstrucción subpulmonar a nivel pulmonar, la sangre que viene de la aurícula derecha al ventrículo derecho va a pasar a través de esa CIB, va a encontrar la aorta, una sangre mezclada, y de esa forma va a ir a la aorta una sangre insaturada, menos de 90%, 85% generalmente en condiciones estables, el Fallot típico común. De esa forma va a presentar cianosis, ¿verdad? Tenemos distintas clasificaciones o distintos tipos de llamarla a los Fallot. El Fallot típico es la que tiene la CIB subaórtica grande con iguales presiones, con cierto grado de obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, generalmente infundibular, en diferentes gradientes, la aorta cabalgando al septum, y secundariamente la hipertrofia del ventrículo derecho, lo cual causa que el paciente presente después del segundo mes ya se empiece a notar la cianosis, generalmente satura 85%. Cuando hace esfuerzo, más cianosis puede llevarlo a crisis de cianosis, dependiendo del grado hemodinámico del paciente y si tiene o no alguna otra patología. Cuando hay un desplazamiento total del complejo septal aortopulmonar, el Fallot extremo, que es el Fallot directamente con atresia pulmonar. Y cuando hay un desplazamiento mínimo parcial, pero lo entablillamos en Fallot, como un paciente que tenemos actualmente operado, que es la disquisición del Fallot rosado, el que no insatura y en que inclusive hasta puede presentarse como una CIB con hiperflujo, hasta inclusive puede requerir medicación como insuficiencia cardíaca, pero es un Fallot solamente que no tiene tanta anteriorización del septum, no tiene tanto gradiente, no tiene tanta obstrucción. Pero es un Fallot que puede no insaturar e inclusive puede presentar signos de insuficiencia cardíaca, como puede pasar. Pero lo clásico, lo típico en el 90 al 95% es que el paciente sea cianótico, generalmente leve, que te dice que se pone moradito, azulcito los dedos. Puede hasta presentar crisis, que es cuando la mamá dice que de repente cuando tiene diarrea o tiene fiebre o llanto intenso se le pone morado, a veces hasta se ponen pálido y se pueden desmayar. Eso es una emergencia, hay que avisar y ahí hay que evaluarlo de inmediato. Tolerancia disminuida al esfuerzo que ellos mismos van sintiendo cuando van creciendo, por eso se ponen en esa posición de cuclilla para tratar de incrementar así el retorno venoso y de esa forma que se da su propia crisis porque hay un espasmo infundibular. También pueden tener signos crónicos como dedo en palillo de tambor, el soplo propio de la estenosis pulmonar a diferentes niveles, soplo sistólico en segundo espacio intercostal izquierdo, generalmente rudo hasta se puede palpar frémito. Y si hay o no hay ductus va a depender de si tenemos o no el soplo del ductus. ¿Qué pasa con el rosado? Los pacientes pueden ser asintomáticos, generalmente acianóticos, presentar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, van pasando los días, disminución de las resistencias vasculares pulmonares, empieza la taquicardia, la taquipnea, sudoración, no aumenta de peso, se le escucha el soplo, se evalúa, se ve como una CIB sin EP muchas veces, es un Fallot rosado y hasta en algún momento puede llegar o no a evolucionar y presentar cianosis, pero lo que predomina en esto es el hiperflujo pulmonar porque predomina todavía el shunt de izquierda a derecha a través de esa CIB. La EP no le alcanza para limitar el flujo, muchos de ellos requieren medicación para insuficiencia cardíaca hasta llegar a su tratamiento final definitivo. Y algunos pueden presentar las llamadas crisis hipoxémicas o crisis de Fallot, que son una urgencia, una emergencia, fenómenos paroxísticos que aparecen en cualquier momento, de momento brusco, con cianosis, palidez, muchos de ellos disnea, pérdida de la conciencia, y se debe a un espasmo rotundo del infundíbulo pulmonar, disminución de las resistencias periféricas. Generalmente típico es cuando hay situaciones fisiológicas de llanto, gastroenteritis, fiebre, ejercicio o causadas por fármacos como la
atropina, o cuando nosotros le mandamos a nuestro paciente en prequirúrgico a realizar el laboratorio prequirúrgico, muchas veces en ese momento hace una crisis. Es una urgencia, hay que tratarla y hay que evaluar a ver qué tipo de conducta se toma en cuanto a lo quirúrgico, si va a llegar a reparadora o si requiere paliativa de acuerdo al momento, al peso y a la edad del paciente. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico del Fallot con estudio complementario? Toda la clínica, cardiopatía congénita cianótica sospechada más frecuente, placa de tórax típica que vamos a ver, la electrocardiograma, ecocardiograma, que es lo que el gol estándar, lo que nos delimita y nos da el diagnóstico preciso, y tenemos otros estudios con los que podemos contar, como en el caso del cateterismo, si se requiere, cada vez se lo utiliza menos en cuanto al diagnóstico, no en el seguimiento y en algunas conductas después en la vida adulta. Angiotomografía computada, si se requiere ver la anatomía de las coronarias. Resonancia nuclear magnética en el seguimiento para evaluar la insuficiencia pulmonar. La placa típica de tórax, que generalmente hipoflujo pulmonar, pulmones negros y el corazón en sueco, punta levantada, ventrículo derecho generalmente, con un arco pulmonar un poco excavado. Saber que hay oligoemia, o sea, poco flujo en los pulmones, y hay un 25% que presenta arco aórtico derecho. La primera placa es una placa típica sacada de un libro de una tetralogía de Fallot con el típico corazón en bota o en sueco, y la segunda placa para mostrarle nomás que también existe el signo del hachazo, que eso en ese caso también una cardiopatía cianótica, pero lo más probable es que sea o un Fallot con atresia pulmonar o directamente una atresia pulmonar. El electrocardiograma todo derecho. En los primeros días no se suele diferenciar, pero generalmente onda pepicuda de aurícula derecha grande, en D2 y en B1, generalmente el eje QRS desviado hacia la derecha, mayor para la edad y sobrecarga de cavidades derecha. Muchas veces hay ese resalto también, generalmente se ve la onda T positiva en B1 y B2, sobrecarga de cavidades derechas. Y lo que podemos ver, como en este caso, es eje desviado a la derecha, QRS puro en B1, en B2, generalmente en B5 y B6 también, que persiste más que nada la S bien de sobrecarga de cavidades derechas en un paciente de 3 meses. Me aporta más a mi diagnóstico porque ya tengo la placa con hipoflujo y tengo el paciente cianótico con el examen físico realizado. Y ahí tenemos que solicitar, como todo paciente que sospechemos de cardiopatía congénita, el ecocardiograma. El ecocardiograma que me va a dar muchísima información, la clasificación y determinar la conducta, la localización, las características anatómicas, cómo está la aorta con respecto al septum, cómo es su 6B, tiene o no tiene restricción, el grado de extraposición y cabalgamiento de la aorta, el grado de obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho en otro corte que vamos a ir viendo ahora, el tamaño del ventrículo derecho, arteria pulmonar, toda la arteria pulmonar, infundíbulo, anillo, tronco y ramas medida por sus Z-scores, que tenemos que ver las características de las válvulas de tricúspide, muchas son bicúspide, algunas son unicúspide. El origen y la distribución de las coronarias, importante por lo menos ver los tractos de salida de los ostium de la derecha y la izquierda para ver si no tiene alguna anomalía, que va a ser importante en la resolución quirúrgica, y otras anomalías asociadas que pueden presentar, como ser arco aórtico derecho llamado Corbizar, algunos presentan defectos, otras 6B, otros presentan defectos, una CIA asociada generalmente. En los datos ecocardiográficos, como podemos ver acá, en la primera imagen lo que se ve es un paraesternal, eje largo de ventrículo izquierdo, donde se ve la aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, ese septum engrosado, y se ve la aorta que cierra central, pero cabalgando ese septum interventricular. O sea, ya ve lo que puedo ver en ese momento es una 6B, aunque no ponga color en BIDI, y una aorta cabalgando el septum. Lo que muestro en la imagen posterior de abajo es cuando uno hace en un paraesternal eje corto, yo puedo medir en el tracto de salida del ventrículo derecho, lo que puedo medir es el gradiente de obstrucción a nivel del ventrículo derecho, cuán obstruida está esa arteria pulmonar, y también de esa forma tratar de valorar a qué nivel empieza la obstrucción, es subpulmonar, es valvular, es postvalvular, y ver qué gradiente me levanta. También puedo ver, como ven en la primera imagen en el paraesternal eje largo, la continuidad entre la válvula mitral, la pared posterior de la aorta, o sea, diferencia clara entre una doble salida, el tamaño y la unión del ventrículo con la arteria, y ver las diferentes características, que es lo que vamos a ver acá.
En esa primera imagen son todas imágenes de libros. El eje largo, paraesternal eje largo, aorta cabalgando el septum. Cuando yo giro, roto el transductor generalmente con la marca hacia el hombro izquierdo, que saco un paraesternal eje corto a nivel de los vasos, la aorta central, la crista que está rotada, típica, la 6B subaórtica, que me destecha toda la aorta con la rotación de la crista, y en este caso puedo ver a vista, me falta medir, pero puedo suponer que ese tronco y esas ramas parecen ser un poco pequeño hipoplásica. Hay que medir anillo, tronco y ramas y evaluar de acuerdo al peso el Z-score, y de esa forma yo voy a poder saber qué anatomía presenta mi falot para presentarlo después al cirujano para ver qué opciones de tratamiento quirúrgicos le podemos ofrecer. Si yo hago un zoom, puedo ver cómo ese tronco, ramas, parecieran ser hipoplásicas, y si le pongo Doppler puedo ver cómo inicia una turbulencia a nivel de la válvula un poquito anteriormente, y esa turbulencia sigue hacia la rama, que es típica de la obstrucción generalmente infundibular, y medir ese gradiente para ver qué grado de obstrucción puedo tener. Las características morfológicas y funcionales principales de la tetralogía de Fallot: evaluar el ventrículo derecho, está hipertrófico o no está hipertrófico, el ventrículo izquierdo cómo está, cuál es su contractilidad en el modo M, cómo se mueve, hay o no sobrecarga de presión del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo, cuánto cabalga la aorta, el 50% o no, qué grado de obstrucción tengo, cuál es el gradiente generalmente, y cómo está mi arco aórtico. El 25% presentan un arco aórtico derecho cuando yo hago un supraesternal, eso se denomina en algunos libros Corvisart. Es importante no para una resolución quirúrgica completa, sino cuando va a ir a paliativa, porque te da las imágenes de los vasos en espejo. Esta solamente es otra imagen de ya las principales complicaciones tardías que pueden presentar los pacientes, que en este caso es insuficiencia pulmonar, como lo vamos a ver viendo más adelante. Entonces, el ecocardiograma, ¿qué me va a permitir a mí? En la vista paraesternal eje largo del ventrículo izquierdo es evaluar la 6B, el cabalgamiento aórtico, tiene o no tiene seno coronario dilatado por una persistencia posible de vena cava izquierda. Hay que poner el Doppler, ver el shunt. Dijimos que el shunt en el Fallot es de derecha a izquierda, por eso la cianosis, porque las presiones están elevadas a nivel de ventrículo derecho. ¿Tiene o no tiene suficiencia esa válvula aórtica? Es importante para ver cómo es anterior y cómo es posterior a la reparación quirúrgica, y de esa forma vamos a poder tratar de definir o no las características en este primer corte. Posteriormente a eso, lo que yo voy a hacer para externar el eje corto, tratar de ver el infundíbulo, arteria pulmonar, medición de anillo, tronco y rama, percentilo. Uno generalmente dice que con un Z-score menos de 2,5 habla de hipoplasia, probablemente no se pueda reparar y tenga que ir primero a paliativa para tratar de que primero prevenir las crisis, darle más flujo al pulmón, darle tiempo a que el bebé crezca el anillo y la rama, para después hablar de una cirugía reparadora, evaluar la 6B, la continuidad de la tricúspide con la aorta y la evaluación de las coronarias. En este caso, como pueden ver acá, se presenta una anomalía coronaria, que se ve que la descendente anterior nace de la derecha. Eso suele suceder en un 5% generalmente, puede pasar por delante del tracto de salida del ventrículo derecho, y lo que le va a dificultar o a posteriormente va a ser importante para el cirujano para ver qué técnica quirúrgica él va a utilizar a la hora de abordar quirúrgicamente al paciente con tetralogía de Fallot. Muchas veces ellos, una vez que entran a quirófano, pueden verla ahí, y en ese momento tienen que estar preparados para a veces cambiar la conducta quirúrgica, ya sea el abordaje o tener que colocar un tubo porque no le permite corregir por ese lado, porque está la coronaria atravesando el tracto de salida del ventrículo derecho. En un apical 5 cámaras se puede ver la 6B y su relación con la válvula tricúspide y la aorta, y en un eje subcostal o subsifoideo generalmente uno ya puede ver más anatómicamente el mal alineamiento septal, la aorta que sale cabalgando el septum y el grado de hipertrofia de ventrículo derecho. Es importante determinar el corte con el supraesternal para evaluar que el arco aórtico en qué posición está, ya que sabemos que hay un 25% que tiene arco aórtico derecho y se denominan Corvisart.
Otra metodología diagnóstica es la angiotomografía, que me va a permitir a mí como ventaja, no es invasiva, pero tengo que lastimosamente dormir, o sea, va a necesitar anestesia, una vía, evito complicaciones del cateterismo, es cierto, puedo tener reconstrucciones, si hay alguna duda más que nada sobre el tema ramas y sobre el tema coronarias, útil para diagnosticar ya a posteriores aneurisma del tracto de salida del ventrículo derecho, y también la relación corazón-esternón en reoperaciones. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen mucha cirugía, lo que puede haber es que entre el corazón y el esternón haya muy poco espacio y al cirujano le sirve para evaluar, saber cómo va a tener que proceder la incisión. Tanto la tomografía como la resonancia en una proyección le va a permitir ver qué espacio existe entre el esternón y el corazón, porque muchas veces todo ese tejido inflamatorio, esa reacción inflamatoria, lo que hace es que haya muy poco espacio con posibilidades de verdad de tocar una vez que abordan. Estas son solamente imágenes para mostrar de angiotomografía, cómo se ve claramente los dos ventrículos, la 6B subaórtica, la aorta cabalgando el septum, el tracto de salida del ventrículo derecho, en una proyección posterior cómo se ve la aorta descendente, y en este caso se ve la aorta con una anomalía coronaria. Puedo ver el tracto de salida del ventrículo derecho, el tronco y la rama derecha e izquierda que parecen hipoplásica, ¿verdad? Claramente cuando uno lo mira acá en la última imagen, ve el tronco, la salida, el tronco y la dos ramas que si uno midiera y le hace el Z-score probablemente de hipoplásica, pero para eso hay que medir y llevarlo por el peso a las tablas, como todos ya saben. La resonancia nuclear magnética cardíaca actualmente es el gol estándar de seguimiento postoperatorio del falot a largo plazo, especialmente en adolescentes y adultos. Me va a permitir valorar función de ventrículo derecho, regiones aneurismáticas, lesiones residuales, estructurales anatómicas poco accesibles por una ecografía. A veces no tenemos buena ventana ecográfica, muchas veces por eco podemos evaluar que tiene una insuficiencia pulmonar moderada severa y o severa, ver que está dilatado el ventrículo derecho, pero necesitamos, para cuantificar la insuficiencia pulmonar postquirúrgica, detección de regiones aneurismáticas, aquinéticas del ventrículo derecho, función contractil del mismo, valorar ramas. Como se pueden ver en estas imágenes de resonancia magnética, la insuficiencia pulmonar generalmente, y también, como yo le decía, la relación entre el corazón y la pared anterior del esternón. Muy importante, ¿por qué? Porque se puede ver acá una dilatación del tracto de salida del ventrículo derecho y la relación del corazón hacia el esternón, que es importante para el cirujano a la hora del abordaje quirúrgico en una recirugía. Algunos nombran como indicaciones de reemplazo valvular pulmonar insuficiencias pulmonares moderadas severas con fracción de regurgitación mayor al 25%. Esto se mide, se indexa por metro cuadrado de superficie corporal en pacientes asintomáticos con 2 o más criterios. Es importante saber esto: volumen de fin de diástole indexado mayor a 50 mililitros por metro cuadrado o un Z-score mayor a 4, volumen de fin de sístole mayor a 80, y también tenemos las fracciones de eyección de ventrículo derecho, izquierdo, tracto aneurismático en tracto de salida de ventrículo derecho, o un QRS duración mayor a 140 milisegundos. Esos se encuentran en algunas publicaciones. Las últimas guías lo que toman son 160 mililitros por metro cuadrado como volumen de fin de diástole. Las últimas guías, como ya la vamos a ver. También tenemos, no menos importante, el cateterismo. Lo hacemos cuando requiere. Me permite evaluar presiones ventriculares, generalmente están similares, están igualadas. El gradiente de presión entre el tracto de salida del ventrículo derecho, tronco arteria pulmonar, cómo son los cortocircuitos, valorar los shunt, evalúan sus resaltos oximétricos, cuál es la desaturación entre el ventrículo izquierdo y la aorta, la anatomía de tronco, rama, circulaciones coronarias, tiene o no tiene colaterales. Generalmente el cateterismo importantísimo, me permite ver la anatomía del ventrículo derecho, de la válvula pulmonar, morfología y tamaño de la arteria y rama, anatomía de la 6B, origen y distribución de las coronarias, importante a la hora de la cirugía, y también la anatomía de la aorta y troncos supraaórticos. Hay un pool de patologías asociadas que se pueden asociar a la tetralogía de Fallot. Generalmente muchos se pueden presentar con diferentes grados de estenosis a nivel periférica de ramas pulmonares, anomalía de la coronaria en un 5%, Fallot con agenesia de válvula pulmonar, que es el Fallot que se comporta distinto, generalmente con ramas pulmonares troncodilatados porque no tiene la válvula, todo lo que va vuelve otra vez.
Es un diagnóstico que generalmente se lo hace por eco, es muy difícil. Estos pacientes tienen tronco y ramas dilatadas, prehiponeatelectasia, con muchos cuadros respiratorios a repetición. Y son muy difíciles de manejarlos en el presquirúrgico hasta su cirugía. Drenaje pulmonar anómalo puede existir, hemitronco, resistencia pulmonar es elevada, CIB múltiple. En cuanto a la consideración, un puntito nomás para ver la anatomía, porque es importante en el paraesternal eje corto. Generalmente yo tengo que tratar de evaluar el tracto de salida de la coronaria derecha y de la coronaria izquierda. ¿Por qué? Porque las arterias coronarias existe una posibilidad de que tenga una anomalía en el 4%. La descendente anterior tiene su origen coronario en el tronco de la coronaria derecha y el seno cruza por el tracto de salida del ventrículo derecho, y eso lo que va a realizar posteriormente es dificultarle al cirujano la conducta quirúrgica. Existen otro tipo de anomalías, esa es la más frecuente, la de la DA que se origine de la derecha, también puede ser un tronco único y también la coronaria derecha que se origine de la izquierda. A modo de evaluación, es importante evaluarla por eco y es importante por lo menos ver el origen de ambas coronarias. Si no se puede ver, hay que pasar a otro estudio, en este caso como la angiotomografía, o se hará cateterismo, que se trata de evitar porque son pacientes generalmente pequeños de bajo peso y hay que tratar de evitar lo invasivo. El tratamiento. El 70% de nuestros pacientes con Fallot sintomáticos van a necesitar una intervención en el primer año de vida. Si se dejan a su evolución natural a la edad adulta, hablamos de 40 años, el 5% nomás llega. Fuimos viendo cómo era la sobrevida a los 3 y al año, a los 3 y a los 10 años. La edad de promedio que se está utilizando en el mundo para corregir es entre 4 meses y 2 años. Nosotros el corte que utilizamos es generalmente 6 meses o 6 kilos, entre 6 y 8 meses estamos utilizando nosotros nuestro centro quirúrgico. Va a depender siempre de la clínica, anatomía, edad y peso del paciente. Hay dos grandes grupos: primero tratamiento médico y después está el tratamiento quirúrgico, que puede ser paliativo o correctivo dependiendo de qué presente el paciente. Cardiología intervencionista, sí o no. Ahora vamos a ver que el tratamiento médico es para cuidados del pediatra, tratar de evitar la crisis, dieta rica en hierro, beta bloqueantes para tratar de bajar la frecuencia cardíaca, prevenir la reacción infundibularia, así prevenir las crisis de cianosis, que no me tengan que hacer ingreso de urgencia y ir a una cirugía paliativa, manejar la crisis de hipoxia, y generalmente estos pacientes tienden a tener un hematocrito elevado y policitemia. El tratamiento quirúrgico. La decisión entre cirugía paliativa o correctora va a depender de la clínica y anatomía de cada paciente. La cirugía paliativa tratamos en todos los puntos de evitar. Generalmente pueden provocar después ya hipertensión pulmonar o distensión de ramas, pero si la requiere hay que hacerla. La recomendación fundamental hoy es intentar la corrección completa lo antes posible. Para eso hay una clasificación y hablamos de si tiene o no tiene anatomía favorable. No hay contraindicación para reparación completa. Paciente de Fallot típico con ramas, anillo, tronco y ramas con diámetro normal, ventrículo izquierdo de tamaño adecuado y ausencia de lesiones asociadas. Anatomía desfavorable: ramas, ventrículos hipoplásicos, que el Z-score del anillo, del tronco de la rama me dé menos de 2,4 de 2,5, o sea que me den hipoplásico, o lesiones asociadas severas, o que me haya realizado una crisis de cianosis, o que la mamá refiera que cada tanto se le pone morado cianótico. Todavía no le da el peso, no le da la edad, no llegamos a los 6 meses o a los 6 kilos, son ramas chiquititas o un tronco chico pequeño. Vamos a hablar de entonces una opción A, que es la cirugía paliativa, una fístula de Blalock-Taussig modificada, generalmente para asegurarme un flujo pulmonar, así de esa forma poder ayudar a crecer tronco y ramas, para después hablar de una cirugía correctora. Si estoy entre 6 y 12 meses, evalúo si puedo hacer paliativa o correctora, dependiendo de la anatomía, peso y edad. Y en los mayores de 1 año, siempre asintomático con anatomía favorable, hablamos de cirugía correctora. ¿Qué complicaciones postquirúrgicas podemos tener? Hablamos de inmediatas: arritmia y fallas ventriculares. Acuérdense que estamos trabajando sobre el tracto de salida de ventrículo derecho, que hay que realizar mucha resección infundibular y hay que poner un parche en la CIB para generalmente septar la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Muchas veces por esa zona pasan los ACE, generan arritmia, fallo ventricular derecho, que es el que tiende a claudicar. Y tardíamente la evolución de si presenta o no insuficiencia aórtica, si me quedó o no una CIB residual
restrictiva o no, valorarla, arritmias cardíacas y sobre todo ver la válvula pulmonar, si el cirujano tuvo o no que realizar una ampliación del anillo tronco y rama, si tuvo que poner un parche transanular y evaluar la estenosis o la insuficiencia pulmonar. El pronóstico generalmente es bueno, la mortalidad hospitalaria es menor al 2%, en el post inmediato por gasto cardíaco bajo, disfunción diastólica del ventrículo derecho y arritmia es lo que más se presenta. El 90% tiene una sobrevida a 20 años, 85% a 30 años, o sea, es un paciente con muy buena sobrevida que del cardiólogo infantil va a pasar al cardiólogo de adulto con orientación de GACH en cardiopatías congénitas, porque hay que seguir valorándolo en el futuro con una buena calidad de vida. La mortalidad generalmente por falla cardíaca derecha, arritmia o endocarditis, muy pocas. Pero se han visto en estudios posteriores, como van a ver, que muchos de ellos requieren seguimiento y reintervención. Son pacientes en seguimiento de por vida, necesitan un cardiólogo con conocimiento que pueda entender lo que se le hizo a este paciente, ese cierre de la CIB, ese parche amplio, si se tocó o no se tocó el anillo, tronco y ramas generalmente y qué presenta. Las complicaciones más frecuentes en la edad adulta son la insuficiencia o regurgitación pulmonar, obstructivas del tracto de salida del ventrículo derecho residual, dilataciones y disfunciones del ventrículo derecho que predisponen a arritmia, generalmente defectos ventriculares, o sea, CIB residuales, y otras complicaciones como dilatación de la raíz de aorta, insuficiencia aórtica, disfunción posteriormente del derecho pasa al izquierdo, arritmia como taquicardia auricular, taquicardia ventricular y mucho de ello muerte súbita cardíaca. En un artículo publicado en el 2017 por el Hospital Gutiérrez, donde ellos evaluaron muchos pacientes en seguimientos en cardiología de adulto, pero entre ellos yo tomé la tetralogía de Fallot, que habla de 158 pacientes en seguimiento, observaron que el 50% de ellos tenía una indicación de recirugía a los 40 años, que es como se ve en el gráfico 5. Y de otro artículo tomé cómo podría ser el seguimiento a largo plazo de estos pacientes en la edad adulta, según cómo se clasifican fisiológicamente, en qué estadio se encuentre tu paciente, A, B, C o D. Generalmente lo que ellos proponen es los diferentes test, aparte de la evaluación y la consulta cardiológica, realizar obviamente todo el examen físico, la saturación, toma de presión, medición y cómo todo el calendario completo, electrocardiograma y eco transtorácico, generalmente de acuerdo a cuánto sea. Cuanto más grave esté mi paciente o más sea su clase funcional, ¿verdad? 3-4 va a ser cada 3 a 6 meses o a 12 meses. Y cuanto más estable con pesado esté mi paciente, puedo evaluarlo entre 6 a 12 meses o cada año. Y de acuerdo a eso también ir valorando lo que él requiera. Si tiene obviamente insatura, siempre hay que hacer saturación en el consultorio. Si requiere porque quedó con algún bloqueo completo de rama derecha o algún tipo de arritmia, evaluar Holter y monitoreo según necesidad. Y recordar que tengo 2 test que debo realizarlo por lo menos, dependiendo de la clase funcional, una vez al año, una vez cada 2 años, o si está muy bien mi paciente, puedo hacerlo una vez cada 3 años, que son el test de ejercicio, que hoy se está hablando mucho de la prueba de consumo de oxígeno, para tratar de evaluar a ver cuál es la condición de mi paciente, y la cardiomioresonancia magnética para evaluar el ventrículo derecho y clasificar esta insuficiencia pulmonar para tratar de llegar de forma óptima, temprana, si lo requiere, al reemplazo de la válvula pulmonar. ¿Cómo evaluar los pacientes? Se puede hacer la prueba de Newton, se puede hacer el test de la caminata, radiografía de tórax, electrocardiograma, valorar la duración del QRS, que dijimos que un parámetro estándar era más de 140 milisegundos. Y criterios para el reemplazo de la válvula pulmonar, que generalmente es lo que más frecuente presentan los pacientes con insuficiencia pulmonar moderada severa, con una fracción de regurgitación por resonancia mayor al 25%, y uno de los siguientes criterios tendría reemplazo. Estas son las últimas guías americanas y europeas. Volumen de fin de diástole mayor a 160 mililitros por metro cuadrado, y hoy habíamos visto que algunos ya están empezando a tomar 150 como punto de corte. Después tenemos el volumen de fin de sístole mayor a 70, volumen final de diástole menos de 65, fracción de eyección menos de 45, presenta o no presenta aneurisma en el tracto de salida de ventrículo derecho, y criterios clínicos. Paciente que tiene intolerancia al ejercicio, tiene signos y síntomas de falla cardíaca, uso de medicamento cardíaco, presenta síncope, taquis suprasostenida, generalmente hay que ya ponerlo
por lo menos en Ateneo, para empezar a valorar la necesidad o los criterios del reemplazo de la válvula pulmonar. Esto era solamente para mostrarles los artículos que sostienen y apoyan eso. Y llegamos a nuestras conclusiones. El diagnóstico debe hacerse siempre de una forma temprana. Hoy estamos utilizando mucho el ecocardio fetal. No es fácil realizar el diagnóstico, pero después, cuando el paciente nace, le hacemos su primer eco postnatal. El paciente es cianótico y podemos hacer el diagnóstico de la tetralogía de Fallot. Tratar de enviar a corrección temprana total lo antes posible, cuando el paciente lo permite y la anatomía lo permita. Y siempre va a requerir de por vida un seguimiento multidisciplinario. El paciente operado no está curado, hay que tratar de cuidar el ventrículo derecho. La ecocardiografía convencional y el Doppler va a ser una excelente alternativa siempre para todas las valoraciones. La medición de los parámetros que nos brinden apoyo para indicar un implante de prótesis en posición pulmonar en los pacientes generalmente en postoperatorio de corrección total de tetralogía de Fallot. El gol estándar para la valoración sigue siendo la resonancia magnética para evaluar la insuficiencia pulmonar y el ventrículo derecho. Y la cardiología intervencionista hoy representa una excelente alternativa a evitar la cirugía generalmente de un daño miocárdico. O sea, lo que hay que tratar de evitar es llegar tarde al daño miocárdico del ventrículo derecho. La forma anatómica más habitual, la más favorable de cara a la corrección quirúrgica y al pronóstico a largo plazo de los niños, es el Fallot con un buen anillo, tronco y rama normal y prácticamente normal. Eso era todo, así que le agradezco por su tiempo. Llegamos justo. Si tienen algunas preguntas o algo que quieren aportar, los escucho.